Nadie lo esperaba de una marca tan discreta. Mientras Ferrari rugía en los circuitos y Alfa Romeo llenaba portadas, una fábrica silenciosa de Turín escondía bajo el capó de un coche elegante el motor que cambiaría la industria para siempre. El primer motor V6 de producción en serie de toda la historia del automóvil no nació en un laboratorio secreto de Alemania ni en las cadenas gigantes de Detroit. Nació en Italia, en 1950, dentro de un coche que hoy casi nadie recuerda, pero que en su momento fue una auténtica revolución sobre ruedas. Para entender lo que ocurrió, hay que viajar a la Italia de la posguerra. El país estaba destrozado, las ciudades reconstruyéndose, la gente contando cada lira. Pero justo en ese ambiente difícil surgió una de las hazañas de ingeniería más asombrosas del siglo XX. Y detrás de ella estaba una marca con una obsesión casi enfermiza por la perfección técnica: Lancia. Lancia nunca fue una fábrica cualquiera. Desde su fundación en 1906 por Vincenzo Lancia, un antiguo piloto de carreras, la casa de Turín se ganó fama de hacer las cosas de otra manera. Mientras los demás copiaban soluciones probadas, Lancia inventaba. Fue la primera marca del mundo en usar una carrocería monocasco en un coche de calle, con el famoso Lambda de los años 20. Para Lancia, la ingeniería no era un medio para vender coches, era casi una religión. Cuando Vincenzo murió en 1937, su hijo Gianni Lancia heredó no solo la empresa, sino también esa filosofía terca y brillante. Gianni era joven, ambicioso y estaba fascinado por la técnica y las carreras. Bajo su dirección, la marca se lanzaría a proyectos gloriosos y también, como veremos más adelante, a decisiones que le costarían muy caro. Pero a comienzos de los años 50, todo era ilusión y talento puro. Y aquí entra en escena el coche que lo cambió todo. El Lancia Aurelia, presentado en 1950, fue el primer modelo completamente nuevo de la marca tras la guerra. A primera vista parecía un sedán serio y refinado, nada estridente. Pero por dentro escondía una joya que ningún otro fabricante del mundo tenía en producción. Ese corazón revolucionario era un motor de 6 cilindros dispuestos en V, con un ángulo de 60 grados entre las dos hileras de cilindros. Puede que hoy suene normal, porque los motores V6 están por todas partes. Pero en 1950 no existía ninguno fabricado en serie. Los 6 cilindros solían montarse en línea, uno detrás de otro, lo que alargaba enormemente el motor. La idea de plegarlos en V para hacerlo más compacto y equilibrado era brillante, pero endiabladamente difícil de ejecutar sin vibraciones. Y Lancia lo consiguió antes que nadie en el planeta. El hombre detrás de esa proeza fue un ingeniero llamado Francesco de Virgilio. Era un tipo metódico, apasionado por las matemáticas y por los problemas que otros consideraban imposibles. De Virgilio pasó años estudiando cómo domar la vibración de una configuración en V, calculando ángulos y equilibrios con una paciencia infinita. El resultado fue ese ángulo mágico de 60 grados que permitía un funcionamiento sorprendentemente suave. Pero de Virgilio no trabajaba solo. Por encima de él supervisaba una auténtica leyenda de la ingeniería italiana, Vittorio Jano. Este nombre merece respeto absoluto. Jano había diseñado los legendarios Alfa Romeo PDO de carreras en los años 20, coches que dominaron las pistas y forjaron el mito de Alfa Romeo. Más tarde, crearía para Lancia el temible monoplaza de Fórmula 1, conocido como D50. Tener a Jano detrás de un proyecto era garantía de que se buscaba algo grande, algo que hiciera historia.
La combinación fue perfecta. La genialidad matemática de Virgilio y la experiencia de competición de Jano dieron a luz motor completamente de aluminio, ligero, compacto y con cámaras de combustión hemisféricas para respirar mejor. En su primera versión, el Aurelia montaba un motor de 1.754 centímetros cúbicos. Modesto en cifras, gigantesco en importancia. Lo fascinante es que casi nadie, fuera de los círculos técnicos, comprendió en aquel momento lo que Lancia había logrado. La gente veía un sedán bien hecho, cómodo y elegante. Los ingenieros de todo el mundo, en cambio, veían el futuro. Porque aquel motor plantaba una semilla que décadas después brotaría en millones de coches de todas las marcas imaginables. Y lo mejor es que el V6 era solo el principio. El Aurelia escondía otras soluciones tan audaces que dejaban con la boca abierta a cualquiera que se atreviera a mirar debajo de su carrocería. Pero eso, y cómo aquel discreto italiano se transformó en una bestia de las carreras, lo veremos en la siguiente parte. Abrir el capó de un Lancia Aurelia en 1950 era como asomarse al futuro. Ya conocemos aquel motor pionero, pero ahora toca entender por qué era una auténtica obra de arte y no solo una curiosidad técnica. Ese bloque en V estaba fabricado enteramente en aluminio, algo casi lujoso para la época, cuando la mayoría de los fabricantes seguía confiando en el pesado hierro fundido. El aluminio significaba ligereza, y la ligereza significaba agilidad, algo que Lancia perseguía como un tesoro. En su interior, el motor usaba una arquitectura ingeniosa. Un único árbol de levas, colocado entre las dos hileras de cilindros, accionaba las válvulas mediante varillas empujadoras. Las cámaras de combustión tenían forma hemisférica, esa media esfera que permite que la mezcla arda de manera más eficiente y que el motor respire con soltura. Cada detalle estaba pensado para lograr suavidad y eficacia. ¿Cuántos fabricantes de la época podían presumir de tanta sofisticación en un coche de calle? Prácticamente ninguno. Pero si el motor ya era asombroso, lo que había en la parte trasera del coche era directamente de otro planeta. Aquí Lancia hizo algo que dejó perplejos a los ingenieros rivales. En lugar de colocar la caja de cambios pegada al motor, como hacía todo el mundo, la trasladó al eje trasero. Este conjunto se llama transeje y agrupaba en una sola unidad el embrague, la caja de cambios y el diferencial. ¿El objetivo? Repartir el peso del coche de manera casi perfecta entre el eje delantero y el trasero. Y como si eso fuera poco, los frenos traseros no estaban en las ruedas, donde todos esperarían encontrarlos. Estaban montados dentro, junto al diferencial, en el centro del coche. Esta solución reducía el llamado peso no suspendido, es decir, la masa que se mueve con las ruedas al pasar por los baches. Menos peso ahí abajo significaba mejor contacto con el asfalto y una respuesta más precisa. Era pura genialidad, el tipo de detalle que solo se le ocurre a una marca obsesionada con la conducción. La suspensión delantera tampoco seguía las reglas. Lancia empleaba un sistema deslizante muy particular, distinto a casi todo lo que rodaba por las carreteras europeas. Todo en el Aurelia parecía diseñado por alguien que se negaba a copiar y prefería reinventar. Y esa filosofía tenía un precio claro, porque construir así era caro y complicado. Pero el resultado sobre el asfalto era simplemente mágico. Ahora bien, ¿de qué sirve toda esa brillantez técnica si no se demuestra en el lugar más duro de todos, en las carreras? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente emocionante. Porque aquel motor, que había empezado siendo un modesto propulsor de menos de 2 litros, pronto reveló un temperamento feroz. La versión de carreras del Aurelia
fue el coupé conocido como B20 GT, una máquina preciosa y letal a partes iguales, y su bautismo de fuego llegó en la carrera más romántica y peligrosa del mundo, la Mille Miglia. Aquella locura italiana consistía en recorrer 1000 millas por carreteras abiertas, atravesando pueblos, montañas y llanuras, con el público agolpado a escasos centímetros del asfalto. Era una prueba brutal que devoraba coches y pilotos por igual. En la Mille Miglia de 1951 ocurrió algo que nadie había previsto. Al volante de un Lancia Aurelia B20 GT, el piloto Giovanni Bracco protagonizó una actuación heroica. Con un motor de apenas 2 litros, se enfrentó a bestias mucho más potentes, a Ferraris de mayor cilindrada y a rivales que sobre el papel deberían haberlo aplastado. Y sin embargo, Bracco terminó en un asombroso segundo puesto en la clasificación general. ¿Cómo pudo un coche tan pequeño humillar a monstruos con el doble de potencia? La respuesta estaba precisamente en todo lo que hemos contado. El equilibrio perfecto del transeje, la ligereza del aluminio, los frenos centrales, la suspensión precisa. Mientras los coches más brutos derrapaban y luchaban contra su propio peso en las curvas, el Aurelia bailaba sobre el asfalto con una elegancia mortal. No ganaba por fuerza bruta, ganaba por inteligencia. Y en el automovilismo eso vale mucho más. El talento de la Aurelia no se quedó en las carreteras italianas. También conquistó el circuito más exigente del mundo, las 24 horas de Le Mans en Francia. Allí, donde los coches deben resistir un día entero de castigo a máxima velocidad, el Lancia se llevó una victoria de clase. Demostró que no solo era rápido, sino también resistente, capaz de aguantar el infierno de la resistencia sin rendirse. Piénsalo un momento. Un coche que en la calle parecía un elegante sedán para caballeros refinados, era en realidad un guerrero disfrazado. Bajo esa apariencia civilizada, latía el alma de un campeón. Y esa doble naturaleza, la de joya técnica y la de fiera de competición, es lo que convirtió a la Aurelia en una leyenda entre quienes de verdad entienden de coches. Pero Gianni Lancia, aquel joven ambicioso al frente de la empresa, quería todavía más. Había visto lo que su creación podía hacer y su mente ya soñaba con algo distinto. No una máquina de carreras, ni un sedán familiar, sino un objeto de deseo puro, una escultura sobre ruedas pensada para conquistar el mercado más rico y exigente del planeta. Y para lograrlo, llamaría a la puerta de un genio del diseño. A Gianni Lancia ya no le bastaba con crear máquinas veloces que escondieran su talento bajo una apariencia refinada. A mediados de 1954, el heredero de la marca de Turín tenía en la cabeza una idea que le quitaba el sueño. El coupé B20 GT ya era un gran turismo respetado en toda Europa, elegante y capaz. Pero Gianni miraba más lejos, hacia el otro lado del océano, hacia el país donde el dinero corría a raudales y donde un italiano exclusivo podía convertirse en el capricho definitivo de los ricos. Estados Unidos era en los años 50 el paraíso del automóvil. Sus carreteras infinitas, su sol de California, sus playas de Florida y sus millonarios ávidos de novedades europeas formaban un mercado irresistible. Gianni Lancia lo entendió perfectamente. Soñaba con un descapotable de 2 plazas, un producto deportivo de élite, con guiños al gusto americano, pero con el alma y la técnica de un Lancia auténtico. No quería fabricar muchos, quería fabricar los mejores. Para semejante empresa, un solo nombre estaba a la altura: Pininfarina. La casa de diseño turinesa era ya sinónimo de belleza sobre ruedas, el taller donde las carrocerías
se convertían en esculturas. Y había un detalle que la hacía perfecta para este encargo. Poco antes, en 1952, Pininfarina había construido un descapotable llamado Nash Healy, precisamente para el mercado estadounidense. Aquella experiencia con los gustos transatlánticos, con lo que buscaba un comprador americano, resultaría decisiva. Pininfarina ya sabía cómo hablar el idioma visual del Nuevo Mundo. El proyecto que nació de esa colaboración recibió el nombre de B-24 Spider. Y lo primero que hicieron los ingenieros fue algo casi violento con el chasis del coupé. Recortaron la distancia entre ejes de forma radical, unos 200 milímetros menos. ¿Te imaginas quitarle 20 centímetros a la estructura de un coche? El efecto fue inmediato. El B-24 quedó más corto, más compacto, más tenso, como un músculo listo para saltar. Perdió la serenidad del gran turismo y ganó la actitud de un deportivo puro. Pero cortar la base fue solo el comienzo del trabajo de escultura. Los diseñadores hundieron el motor V6 más profundamente, bajo un capó bajo y alargado, buscando una silueta felina y elegante. Adelantaron la cabina, colocándola casi en el centro exacto de la distancia entre ejes, una disposición única para este modelo. El conductor no se sentaba sobre las ruedas traseras, sino en el corazón mismo del coche, envuelto por la mecánica que lo rodeaba. Todo transmitía sensación de precisión y de intimidad con la máquina. Y luego llegaron los detalles que convirtieron al B-24 en una obra maestra irrepetible. El más famoso de todos era el parabrisas panorámico, una lámina de cristal curvado, envolvente, montada sobre un marco cromado que brillaba al sol. En lugar de ventanillas convencionales, usaba cortinillas laterales, ligeras y desmontables, fieles al espíritu de un roadster de verdad. Todo apuntaba hacia la ligereza, la pureza y la emoción de conducir a cielo abierto. Pero hubo una decisión de diseño tan audaz que aún hoy deja perplejo a cualquiera. Pininfarina eliminó por completo las manijas exteriores. Ni en las puertas ni en el maletero había tiradores visibles. ¿Por qué renunciar a algo tan práctico? La respuesta era pura filosofía del diseño. Nada debía interrumpir las líneas del coche, esas superficies que parecían fluir como si fueran líquidas. Cualquier manija habría sido una cicatriz sobre una piel perfecta. Para abrir la puerta se usaba un mecanismo interior. La belleza mandaba por encima de la comodidad, y el resultado era una carrocería sin costuras, limpia como una gota de agua. ¿Fue una locura o fue genialidad? Yo me quedo con lo segundo. Porque el B-24 no pretendía ser un coche cualquiera, pretendía ser una emoción hecha metal. Y lo consiguió, de tal manera que hasta los propios creadores quedaron hechizados por lo que habían parido. Quien mejor lo expresó fue Franco Martinengo, el hombre que dirigió el centro de estilo de Pininfarina durante 2 décadas, desde 1952 hasta 1972. Ante la belleza del B-24, Martinengo pronunció una frase que quedaría para la historia. Dijo que cuando ves una Aurelia B-24, mirar no es suficiente, dan ganas de tocarlo. Y no exageraba ni un poco. Piénsalo. Un diseñador profesional, alguien acostumbrado a ver coches hermosos todos los días, confesaba que aquella máquina despertaba un deseo casi físico de acariciarla. Esa es, quizá, la mayor prueba de lo que Pininfarina había logrado. No un simple medio de transporte, no una herramienta para ir de un sitio a otro, sino una escultura viva, una Venus sobre ruedas. Cada curva estaba calculada para provocar emoción. Cada reflejo del sol sobre la chapa contaba una historia de sensualidad
y elegancia italiana. El coche ya estaba definido, listo para deslumbrar al mundo. Faltaba el momento de la verdad, el instante en que aquella joya saliera de los talleres y se enfrentara a la mirada del público y de los millonarios a los que iba destinada. Pero ese debut y el destino sorprendente que aguardaba a esta belleza rara, te lo cuento en el próximo capítulo. La segunda mitad de 1954 trajo un espectáculo insólito a las calles de Turín. Un prototipo del nuevo descapotable de Lancia rodaba por la ciudad, y quienes lo veían pasar giraban la cabeza sin poder evitarlo. Aquella silueta baja, aquel parabrisas curvo que reflejaba las fachadas turinesas, aquella carrocería sin una sola interrupción, todo gritaba que algo extraordinario acababa de nacer. La leyenda salía por primera vez a respirar el aire de la calle antes de conquistar el mundo. La producción en serie arrancó en diciembre de 1954 y las primeras unidades salieron con el volante a la izquierda. ¿Por qué apostar tan claramente por ese formato desde el principio? La respuesta revela toda la ambición del proyecto. Aquel coche miraba hacia América, hacia sus autopistas y sus compradores adinerados. Todo en él estaba pensado para seducir al nuevo mundo desde el primer tornillo. El gran debut oficial ante el público llegó el 15 de enero de 1955, en el Salón del Automóvil de Bruselas. Y aquí ocurrió algo que demuestra hasta qué punto el B-24 era un objeto de deseo. Antes incluso de presentarse formalmente al mundo, los pedidos ya estaban asegurados. ¿Te lo puedes creer? La gente quería comprarlo sin apenas haberlo visto en carne y hueso. El boca a boca, el prestigio de Lancia y la magia de Pininfarina habían hecho su trabajo. El coche se vendía solo, por pura fascinación. Ese nombre, Spider America, no era un capricho de marketing. Cada sílaba tenía sentido. Spider, porque era un roadster ligero y abierto, de esos que dejan sentir el viento en la cara. Y América, porque estaba concebido desde su misma esencia para los estados soleados del otro lado del Atlántico. Lancia imaginaba este coche deslizándose por la costa de California al atardecer, o recorriendo las palmeras de Florida bajo un cielo despejado. Las puertas bajas, el cristal envolvente, las proporciones perfectas, todo encajaba con ese sueño dorado americano. Pero cuidado, porque sería un error pensar que el B-24 era solo una cara bonita. Bajo aquella piel escultural seguía latiendo el mismo espíritu técnico que hizo grande a la marca. El motor V6 de 2.451 centímetros cúbicos entregaba alrededor de 118 caballos, alimentado por un carburador Weber. Puede que hoy esa cifra parezca modesta, pero en un coche que pesaba poco más de 1.000 kilos, era más que suficiente para volar. Las prestaciones lo confirmaban. El Spider America alcanzaba unos 115 millas por hora y aceleraba de 0 a 60 millas por hora en torno a 11 segundos y medio. Números respetables para la época, sí, pero lo verdaderamente asombroso no estaba en la línea recta. El alma de este coche se revelaba en las curvas, y aquí es donde el B-24 se transformaba de escultura en depredador. Gracias a todo aquel refinamiento mecánico que la marca había perfeccionado, su comportamiento en carretera era sencillamente sublime. En los caminos revirados, en las carreteras comarcales llenas de curvas, donde la potencia bruta no sirve de nada, el Spider America era prácticamente imbatible. Mientras otros coches más potentes luchaban contra su propia inercia, el Lancia trazaba cada curva con una precisión quirúrgica, pegado al asfalto como si formara parte de él. ¿No es fascinante? Un coche pensado para lucir en las avenidas de Miami escondía el corazón de un auténtico competidor de rally. Podías conducirlo despacio,
disfrutando de las miradas admiradas de la gente, o podías atacarlo con furia por una carretera de montaña y descubrir que respondía como un cronómetro suizo. Esa dualidad, esa capacidad de ser bello y brutal al mismo tiempo, es lo que separa a los coches corrientes de las verdaderas obras maestras. Y sin embargo, sobre esta maravilla pesaba una condena, una limitación cruel que impediría que el mundo se llenara de estas joyas. Porque por muchos pedidos que llegaran, por mucho que millonarios de medio planeta suspiraran por tener uno, la fábrica de Pininfarina simplemente no daba abasto. Aquí está el drama. Construir un B-24 no era montar un coche cualquiera en una cadena veloz. Cada carrocería exigía un trabajo casi artesanal, manos expertas, tiempo y paciencia. Las instalaciones de Pininfarina tenían una capacidad limitada, y esa capacidad marcaba un techo imposible de superar. Podías desear todos los B-24 del mundo, pero la realidad física de aquel taller decía otra cosa. El resultado de esa limitación es una de las cifras más impactantes de toda la historia del automóvil. Del biplaza Spider America se fabricaron apenas unas 240 unidades en total, sumando las versiones con el volante a la izquierda y a la derecha. Solo 240 unidades en el mundo entero. Ni una flota, ni miles, ni siquiera un millar. Una gota en el océano de la producción mundial. Piensa en lo que eso significa. Uno de los coches más hermosos jamás creados por el ser humano nació condenado a ser rarísimo, casi un fantasma. ¿Cuántos compradores frustrados se quedaron sin el suyo? ¿Cuánta belleza se perdió por la simple falta de espacio en una fábrica? La exclusividad, que hoy dispara su valor, fue en su día una barrera que impidió a esta obra maestra alcanzar la fama masiva que merecía. Pero la historia de esta rareza estaba lejos de terminar. Porque mientras el B-24 encandilaba a sus pocos y afortunados dueños, dentro de la propia Lancia se estaba gestando una tormenta, y el destino de la marca y de sus creadores daría un giro que nadie esperaba. Eso lo veremos en la parte final. El golpe que hundiría a Lancia no vino de sus rivales ni de las pistas, sino de sus propios libros de cuentas. Y esa es quizá la mayor ironía de toda esta historia. Mientras la marca fabricaba algunas de las máquinas más perfectas del planeta, sus cuentas se hundían en números rojos. La obsesión por la excelencia, esa misma que había parido el primer V6 del mundo y la escultura del B-24, tenía un precio brutal. Hacer las cosas mejor que nadie salía carísimo, y alguien tenía que pagar la factura. Gianni Lancia, aquel heredero apasionado y ambicioso, había llevado a la empresa a las cumbres técnicas más altas, pero también la había arrastrado a una aventura ruinosa. Su gran sueño de gloria fue la Fórmula 1, con el monoplaza diseñado por el veterano Vittorio Jano, aquel genio que ya conocemos. Aquel programa de competición devoró cantidades enormes de dinero. Lancia gastaba como un rey sin tener el tesoro de un rey. ¿De qué sirve ganar en ingeniería si pierdes en la contabilidad? El desenlace fue tan duro como inevitable. En 1955, el mismo año en que el B-24 deslumbraba en Bruselas, la situación financiera se volvió insostenible. La familia Lancia perdió el control de la empresa que Vincenzo había fundado medio siglo antes. Gianni tuvo que apartarse del negocio familiar. El joven que soñaba con conquistar América y los circuitos del mundo vio cómo su imperio se le escapaba entre los dedos. Los coches eran gloriosos, pero los sueños, demasiado caros, terminan cobrándose su deuda. Y aquí surge un giro casi novelesco. El costosísimo proyecto de Fórmula 1 no murió con la caída de Gianni. Los materiales y el diseño de aquellos monoplazas acabaron en manos de Ferrari,
el gran rival de siempre. Así, el esfuerzo titánico de Lancia terminó impulsando la gloria de otra marca. ¿No es el colmo de la ironía? Lancia se arruinó creando, y otros recogieron los frutos de su genio. La técnica que costó una fortuna corrió por las venas de coches con otro escudo en el capó. El propio Aurelia siguió su camino un poco más, hasta que la producción cesó en 1958. Su relevo fue el Lancia Flaminia, un modelo también elegante y refinado que heredó el espíritu de su antecesor. Pero la magia irrepetible del B-24, aquella combinación única de belleza extrema y rareza absoluta, no volvería a repetirse jamás. Algunos coches nacen una sola vez y no admiten copias. Ahora bien, hablemos de lo que de verdad dejó huella para siempre. Aquel motor V6 que Lancia se atrevió a fabricar en serie cuando nadie más lo hacía. ¿Qué fue de él? Pues sembró una revolución silenciosa. Durante años pareció una rareza italiana, un capricho de ingenieros perfeccionistas, pero las décadas le dieron la razón de forma aplastante. Hoy, el motor V6 es una de las configuraciones más comunes del mundo entero. Está en coches de calle, en deportivos, en camionetas de todos los continentes. Millones y millones de vehículos llevan una idea que un ingeniero llamado Francesco de Virgilio calculó con paciencia infinita en la Italia de la posguerra. Piénsalo bien. Cada vez que arranca un V6 en cualquier rincón del planeta, resuena un eco lejano de aquel Aurelia pionero. Lancia perdió la empresa, perdió su programa de carreras, perdió incluso la independencia, pero ganó algo que ningún banco puede embargar: el título de haber cambiado para siempre cómo se construyen los motores. Los rivales que en su día no comprendieron el invento, acabaron adoptándolo todos. La victoria técnica fue total, aunque llegara demasiado tarde para salvar a sus creadores. Y el B-24 Spider, aquella Penus condenada a la rareza por la falta de capacidad en un taller, tuvo la última palabra. Aquella escasez que un día fue un obstáculo, se transformó con el tiempo en su mayor tesoro. Lo que impidió su fama masiva es hoy la razón de su leyenda. Cada uno de aquellos pocos ejemplares que sobreviven vale una auténtica fortuna, y los coleccionistas más exigentes del mundo suspiran por poseer uno. El coche que casi nadie pudo tener se convirtió en el coche que todos desean. Entonces, ¿qué lección nos deja esta historia italiana? Que la genialidad y el fracaso a veces caminan de la mano. Que una empresa puede arruinarse haciendo las cosas demasiado bien y aún así ganar la partida ante la historia. El Lancia Aurelia y su hermoso B-24 son la prueba viviente de que el verdadero éxito no siempre se mide en dinero ni en cifras de ventas. A veces se mide en atrevimiento, en belleza y en la capacidad de adelantarse al mundo entero. Lancia fue una marca que se atrevió a soñar más allá de sus posibilidades. Creó un motor que el planeta tardaría décadas en imitar y una escultura sobre ruedas que arrancaba suspiros. Pagó por ello el precio más alto, la pérdida de su independencia. Pero dejó una huella imborrable. Y quizá esa sea la definición más pura de una leyenda. Alguien que lo da todo, lo pierde casi todo, y aún así resulta imposible de olvidar. Si has disfrutado de esta historia sobre una de las joyas más bellas y fascinantes que ha dado el automóvil, no te lo guardes para ti. Dale a me gusta, déjame en los comentarios cuál es para ti el coche italiano más hermoso de todos los tiempos y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de las máquinas que cambiaron el mundo. Nos vemos en la carretera.